Historia Universal e Historia de México. Vamos a ver primero Historia Universal. Estamos aquí, es de mediados del siglo XVII a mediados del siglo XIX. Y pues en esa parte de mediados del siglo XVII a mediados del siglo XIX, ya XVIII realmente es, porque realmente es XVIII, a XIX, pero bueno, así lo ponemos. Vimos las nuevas ideas, la ilustración de la enciclopedia, que vimos que es un dato súper importante y esto lo necesitaremos también para Historia de México. El absolutismo europeo, la organización administrativa de los imperios y que trajo como consecuencia cosas como la independencia de las 13 colonias. Vamos a ir con las causas internas y externas de la Revolución Francesa, que es el tema que nos va a ocupar el día de hoy, ¿vale? Entonces, comenzamos, por favor. Historia, estamos en la página 105. El 2.4 se llama Causas externas e internas de la Revolución Francesa. Vamos a ver. La Revolución Francesa fue un hecho que cambió la estructura de poder en Francia e influyó en el resto de Europa y en América. Comenzó el 14 de junio de 1789. Señálalo y la neta es muy fácil. ¿Por qué 14 de julio de 1789? Porque yo no lo había visto, de hecho yo sabía la fecha, pero no lo había visto nunca así. Decía, mi esposa me dice que es muy fácil porque es 7, 8 y 9. Y es verdad, 14 de julio de 1789. ¿En qué siglo estamos? ¿De qué siglo estamos hablando? Pues del siglo XVIII, porque es 1787, y pues obviamente, 89, perdón, 1789, y recuerda que de 1701 a 1800 es el siglo XVIII, ¿vale? Con la toma de la Bastilla y terminó el 10 de noviembre de 1799 con el golpe de estado de Napoleón Bonaparte, quien restauró la monarquía respetando los logros de la revolución y propagándolos por Europa. Voy a ser honesto, la Revolución Francesa no viene como tema en Como IPEMS. Solo viene causas que la provocan, internas y externas. Luego viene el siguiente tema, se llama consecuencias. Viene causas, consecuencias, pero no viene el desarrollo. Es extraño, yo lo habría puesto. ¿Qué le costaba con Influence poner el desarrollo? Pero no lo vamos a ver. Ojalá lo puedan leer un poquito. No es tan difícil. La neta empieza todo esto por el descontento de un montón de gente en contra del rey. Lo vamos a ver, ¿va? Más o menos se los explico. En el caso del rey de Francia, recordemos que estaba, pues, digamos que la gente ya no quería al rey, ¿no? Ya no tenía ninguna intención de seguir apoyando al rey. Era como necesario que el rey se fuera de allí. Ya no se quería tener ninguna cosa que ver con el rey. Y pues prácticamente lo que pasó fue que la gente empezó a estar en descontento. Ahora te explico más o menos cómo pasó. Se supone que el rey era el máximo poder. Pero si Dios lo había puesto y Dios no existía, entonces ¿por qué le hacemos caso al rey? Esa idea empezó a propagarse. No que no creyeran en Dios, porque mucha gente, obviamente, la inmensa mayoría sí creía en Dios, pero ya no veía la Iglesia Católica como algo tan serio como antes. Ya la gente empezaba a dudar de las cosas que la Iglesia Católica decía, ¿vale? Entonces, llega un momento en el cual el rey, para intentar, que se llama absolutismo ilustrado, para intentar que la gente no se enfade, les da pequeñas cosas, pequeños derechos, muy poquitos, es menos duro con las personas. Entonces, sigue cobrando impuestos. Acuérdense que Francia tiene un problema muy grande. Francia ya luchó en la guerra de los 7 años y perdió contra Inglaterra. Francia ya luchó en la guerra contra Estados Unidos, perdón, contra Inglaterra, junto con las 13 colonias que ganaron, pero las guerras no son baratas. Los soldados, mantener un ejército tan grande que luche contra el gobierno, contra el ejército del país vecino, no son baratos. ¿Quién lo pagaba? El pueblo, como toda la vida hasta la fecha. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque ese rey le empezaba a poner impuestos a todas las cosas. Entre ellos, ¿a qué? El impuesto a la harina. Puso impuesto a la harina el rey en Francia.
la gente solamente podía comer pan, ¿entiendes? Solamente podía comer pan y el pan no se compraba, se hacía en casa. Tenías tu horno, ibas a cortar leña, ponías la leña y metías el pan para poder hornearlo, ¿entiendes? Pero cuando se sube el impuesto a los cereales, obviamente la harina de trigo es más cara. Y ya la gente no podía comer nada. De hecho, se habla mucho de un episodio que pasó con María Antonieta, que era, pues obviamente, la reina, ¿no? En ese sentido, a quien se le hizo el Palacio de Versalles. Ojalá si tienen oportunidad de ir a Europa un día a Francia, visiten el Palacio de Versalles. Es un lugar impresionante, ¿no? Entonces, si lo ven así, María Antonieta la gente la criticaba mucho, ¿no? Se supone que pues tenía una vida muy alegre, digámoslo así, e incluso pues se vivía con muchos lujos, lujos del Palacio de Versalles fue hecho justo para ella, bueno, un montón de cosas, ¿no? El caso es que la gente se moría de hambre y una vez le preguntan a María Antonieta al respecto de esto, le preguntan algo así como pues qué opinaba o qué decía al respecto de que la gente no podía comprar, porque habían subido los impuestos si la gente ya no iba a poder comprar harina para hacer el pan. Y entonces, María Antonieta dijo algo así como que pues les daremos pasteles, es decir, los pasteles que había en la fiesta, pero eso se interpretó como que coman pasteles y la gente lo vio como una burla porque, o sea, güey, no puedo comer pan y me estás diciendo que coma pasteles, pues si no puedo tragar pan porque por su culpa ustedes viven en la gloria, nosotros en la miseria y resulta que ahora que vamos a comer pasteles, dice la señora, ¿no? Que quieren guerra, dicen los reyes, ¿no? Entonces, pues prácticamente, eso fue lo que pasó. Empezó, de hecho, en ese episodio de la fiesta se hizo una revuelta muy grande que María Antonieta tuvo que escapar por los pasadizos secretos porque ya la gente empezaba a meterse ya muy fuerte, ¿entiendes? El ejército ya no podía controlar a todo el pueblo. Entonces, de ahí, pues obviamente se vienen muchos descontentos, muchos desaciertos, más impuestos porque el Estado francés había quebrado, ya no había dinero y obviamente eso es una parte. La segunda parte, la iglesia estaba junto con el rey y los nobles también, es decir, tú ponte que el rey era la cabeza, la iglesia aquí a un lado y los nobles aquí. Los nobles eran gente que tenía títulos nobiliarios, me refiero al el conde, el duque, lo que sea, ¿no? Tenían de hecho se les daba, ¿no? La familia de sangre azul, de sangre real, estupideces, ¿no? De hecho, los títulos nobiliarios en México están prohibidos, pero la gente, pues sí lo consideraba como tal. Entonces, los nobles estaban con el rey, pero de pronto, el rey comienza a cobrarle dinero también a los nobles, a poner cosas, a quitarles un poco de derechos a los nobles y los nobles empiezan a estar en descontento. Ya solo el que le queda de aliado la Iglesia Católica. Y entonces justo ese momento es el que aprovechan los burgueses, que eran los del dinero. Acuérdate que te dije, el estrato social era primero rey, nobles y clero, y la Iglesia Católica. Y resulta que los burgueses estaban ya por encima, tenían más dinero, ¿entiendes? Más poder, más cosas que decían que pues obviamente la gente volteara a ver a esa parte de la sociedad. Entonces ellos aprovechan ese descontento y comienza primero revueltas populares, o sea, revueltas del pueblo, una guerra del pueblo en contra del gobierno, es decir, del rey y del ejército. Los nobles se unen al pueblo y al final los burgueses meten toda su maquinaria y empieza la guerra, ¿entiendes? Una revolución que lleva al derrocamiento del rey y de María Antonieta, a quienes les cortan la cabeza, ¿no? Y junto con todos los seguidores, y comienza una nueva etapa. Ya no es un reino, ya deja de existir el reino y comienza la etapa de la república. Una república donde el pueblo elegirá a sus gobernantes. Luego entra Napoleón Bonaparte y se le bota la canica y empieza ya a echar para abajo todo lo de la Revolución Francesa. Es decir, derroca ese gobierno
que iba a ser una república y se queda como el emperador Napoleón. ¿Por qué la gente no lo quita? Porque dice, me quedo como emperador, seguimos siendo pues un imperio, ¿no? Un reino, pero voy a respetar todos los logros de la Revolución Francesa, los derechos de igualdad, de propiedad, de libertad, de legalidad y de igualdad. ¿Entiendes? Todos esos derechos se van a respetar y el pueblo tendrá leyes, una constitución, para que cuando la autoridad quiera pasarse con ellos, no se pueda. Las leyes los protegen. Y por eso no derrocan a Napoleón. Ya luego se le empieza a ir la olla a Napoleón y empieza a invadir países y eso, pero eso ya son las guerras napoleónicas y lamentablemente no son parte del temario de Comipemos. Así que me voy con el tema, chicos. Dice, causas externas e internas de la Revolución Francesa, ¿vale? Fue una revolución que empezó con el descontento de los nobles, escucha, importante, contra la monarquía. Los nobles era la gente, los duques, los etcétera, etcétera, ¿va? Luego siguió con la oposición de la burguesía a ese mismo absolutismo, es decir, también los burgueses estaban en contra del absolutismo. Pues se dieron cuenta de que podían ser el motor económico, político y social del nuevo régimen, y continuó con jornadas populares con enfrentamientos entre los mismos líderes de la oposición. El resultado fue la implantación de la república como sistema de gobierno y los derechos del hombre y del ciudadano. Eso subrayen lo que es importante. Derechos del hombre solamente por ser humanos. De hecho, son los derechos humanos, pero antes eso de la igualdad entre la lengua no era algo importante. Derechos del hombre se referían al hombre y a la mujer, pero tú sabes que se llaman derechos humanos hoy, pero en ese tiempo así se llamaban. Derechos del hombre y del ciudadano. Derechos que tenías por ser un ser humano y derechos que tenías por pertenecer a un Estado. Ojo, esto ya empieza a tomarse la connotación de Estado y ahorita les explico por qué es peligroso. Por igual, el 26 de agosto de 1789. Hay distintas causas de la Revolución Francesa que veremos a continuación. Dice, causas externas. El apoyo, o sea, causas fuera de Francia. El apoyo militar a la independencia de las 13 colonias que llevó al Estado a su quiebra financiera. La presión ejercida por el absolutismo por el logro de la independencia de las 13 colonias. De hecho, primero el rey francés apoyó a el rey francés apoyó a la gente de las 13 colonias en contra de Inglaterra, ¿va? Y luego, cuando las 13 colonias son independientes, pues la gente decía, oye, güey, estos güeyes lograron independizarse de Inglaterra, porque nosotros no nos independizamos de Francia, ¿no? Eso es importante. Ahora, causas internas, esas son las causas que, pues obviamente era fuera, ¿va? Cobro excesivo de impuestos, sal, casa, diezmo a la iglesia, harina, cereales, etcétera. Todo eso se les cobraba. Es decir, si cazabas un conejo, había que pagarle impuesto al rey, porque los conejos también eran del rey. No sé cómo funcionó eso. Quiebra financiera del Estado debido al apoyo militar a la guerra de las 13 colonias. Abusos por parte del poder del Estado, las Cortes. Un Estado que pedía una constitución y no el esquema que estaba establecido, pues obviamente que era la monarquía. Descontento general por la manera en que se llevaba el estado de bienestar de los reyes, porque esos güeyes eran felices y comían bien y vivían bien, y el pobre, pues la neta no. Y la precaria situación del pueblo. Además, y demás clases sociales, las nuevas ideas ilustradas que luchaban por un estado de igualdad, propiedad, libertad, legalidad y trabajo. Así que con eso, pues se crea el caldo de cultivo perfecto para empezar una revolución en Francia. Misma revolución que trajo nuevas ideas como la república, como sistema de gobierno y pues prácticamente los derechos del hombre y del ciudadano, ¿vale? Todos somos iguales ante la ley, no hay distinción de que tú eres duque, tú eres conde y nada, todo a la fregada y pues vamos a ser seres humanos, ¿no?
2.5 se llama Consecuencias de la Revolución Francesa en América Latina y el Caribe. Ni siquiera trae como consecuencia el Comipems, consecuencia para todo el mundo. No, güey, para América Latina y el Caribe. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Yo no soy Comipems y yo no pongo las reglas. Va, ahorita te lo voy a enseñar, déjate lo voy a mostrar. Déjame paso esto para acá, porque si no, pues se me complica. Y voy a mostrarte qué pasaba. Bueno, resulta, para no hacerte el cuento largo, ¿no? Resulta que se logra la independencia de las 13 colonias de América. Se logra la independencia de Francia, es decir, pues la Revolución Francesa logrando un nuevo modelo de gobierno. No se pueden parar, obviamente, no se pueden parar las nuevas ideas de la Ilustración, ¿no? Es imposible parar esas nuevas ideas, pero solamente entre los poderosos. Te voy a explicar a qué me refiero. Va, te voy a mostrar algo, ¿va? Es que esto es triste, ¿no? Lo vamos a ver más adelante en la historia de México todavía más claro. Vale, resulta que en este caso, aquí en Francia se logra la independencia. Aquí en Estados Unidos se logra la independencia. Pero todo esto estaba prácticamente tomado por España, ¿vale? Ahora, esta es América Latina y esto es el Caribe. Aquí Portugal y todo esto España. Y esto es el Caribe, ¿entiendes? De hecho, a ver si lo puedo poner un poquito más claro. Ahí está, es aquí. Ahí está, perfecto. Mira, esto no es. Ahí está, mira. América Latina es todo esto, desde México hasta la parte sur de Argentina y Chile. Y el Caribe, pues es esta parte de aquí. ¿Qué consecuencias trae para estos países que, como ya te había comentado, habían sido tomados por Portugal, por España? ¿Qué consecuencias trajo? Resulta que la Revolución Francesa, para que más o menos te ubiques, fue, ojo, la Revolución Francesa ocurre en 1789. ¿Cuándo ocurrió la independencia de México? 1789, es decir, 1790, 1800, 1810. Es verdad, 1810, inicio por la lucha de la independencia de México. ¿Qué pasaba? Resulta que aquí, los españoles, que vivían en México y en toda América Latina y en el Caribe, perdón, no se les podía llamar españoles. De hecho, ellos tenían poder, tenían riqueza. Lo vamos a ver en la historia de México, Tenían poder, tenían riqueza, tenían todo, pero no podían tener poder, tierras, ni podían hacer negocios, ni podían hacer comercio, nada, 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 nada. España se los prohibía. Y ellos pensaron, los ingleses tuvieron que joderse entre las 13 colonias. El rey de Francia cayó. Es nuestro momento. Las ideas ilustradas, la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa inspiraron a toda esta gente. No a los indios, que te quede claro. No a nosotros los indios. Nosotros los indios éramos felices cantando desde el cielo una hermosa mañana, ¿no? Porque obviamente nosotros creíamos en la Virgencita de Guadalupe y en todo lo que pasaba por ahí. Te hablo de los criollos, los españoles nacidos en América, porque aquí se hablaba de libertad, igualdad, propiedad, legalidad, trabajo, y aquí decíamos la guadalupana. Aquí se hablaba de una constitución nueva, de una idea grande, de un cambio político, social, económico. Cajualtepeyac, ¿entiendes? Los indios no, los criollos. Los criollos vieron el momento preciso, ¿no? Después de que los inspirara la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa para levantarse en armas, ¿no? Y obviamente, pues lo de Napoleón también. No sé por qué hago esas apreciaciones, pero es que es neta, así pasó, ¿no? Yo te diría que no, pero pues 1810 y pues ahora entiendes por qué muchas de las cosas, ¿no? En fin, ahí te va. Resulta que
La Revolución Francesa trajo como consecuencia el establecimiento de derechos universales de igualdad, trabajo, legalidad, libertad, etcétera. La división de poderes, ¿vale? La división de poderes que es brutal. Este, la Revolución Francesa influyó en los países de América Latina por las ideas liberales que surgieron y guiaron a varios líderes de México, líderes de México, líderes de México y otros países para obtener su independencia. Los países latinoamericanos, los cuales estaban conformados por miembros de la metrópoli, pero oprimidos por una situación desigual, llamados criollos, que lo vamos a ver, ven en el triunfo de la revolución una oportunidad de vencer a ese sistema ya obsoleto para ese tiempo. La Revolución Francesa funge como un como un ejemplo, como algo que seguir para todos los líderes de para todos los líderes de criollos en nuestro país. Pero eso es otra historia que aún es más triste que la que les estoy contando. Es historia de México. Pero es bueno que la sepan, ¿vale? Entonces, es que siempre hay una señora que canta así en la iglesia, ¿no? Es que si no cantas así, no puedes cantar desde el cielo, no. Desde el cielo, no. Esa impostación acartonada es la clásica señora que siempre está. ¿Quién sabe cómo le hace para cantar durísimo? Hasta retumba en la iglesia, ¿no? Y se echa esa de la guadalupana. En fin. Ya les contaré esto en Historia de México. Se vienen tiempos difíciles, chavales, muy difíciles. El 2.6, ¿no? El 2.6 se llama La Revolución Industrial, ciudades industriales y condiciones laborales y de vida de la clase trabajadora. Voy a explicarles a qué se refiere la Revolución Industrial, ¿vale? La Revolución Industrial no tiene muertos. Es decir, no es una lucha, no es una guerra. Es una reevolución, es decir, ya habían evolucionado, pues reevolucionan, vuelven a evolucionar. ¿Qué vuelve a evolucionar? Los sistemas de producción. Voy a explicarte cómo funciona. Cuando nosotros veíamos los sistemas, escucha, el sistema, de hecho, cuando vimos historia del pensamiento económico, les hablé de la propiedad común, todo era de todos, la propiedad privada, ya las cosas eran mías y esas tuyas y aquellas tuyas y esas de allá también son mías, ¿no? Luego les hablé de que esto provocó pues las invasiones de los pueblos, las grandes guerras entre los pueblos y los esclavos. Esclavitud que duró, pues güey, no se abolió la esclavitud hasta el siglo pasado, ¿eh? Todavía te hablo de que el siglo pasado estábamos hablando de abolir la esclavitud. ¿Entiendes? Todavía hasta el siglo pasado, te hablo de 1901 al 2000, todavía había gente, es más, en este siglo todavía hay esclavos sexuales, ¿no? Entonces, ojo con eso, que parece muy simple, pero es algo que por alguna razón nuestra cabeza realiza, ¿no? Y será triste cuando lo vean aquí en México, pero pasó. Entonces, ojo, es importante. La idea, y quiero que lo entiendan muy bien, la idea es que nuestra manera de ver las cosas está supeditada por lo que la gente hace con nosotros. No fue bueno para nosotros que llegaran los españoles a dominarnos, porque los españoles eran muy creyentes, muy católicos, ¿entiendes? Y eso trajo como consecuencia el atraso de nuestras ideas. Toda Europa iba hacia adelante, incluso Norteamérica, y nosotros no. A nosotros nos cegaron con la religión, nos prohibieron creer en lo que creíamos. Es como si hoy creemos en la Virgencita de Guadalupe, la madrecita de todos los mexicanos, y ahí llegan los musulmanes, nos friegan y nos hacen creer en Alá. Y si te pillan llevándole rosas el 12 de diciembre a la madrecita de los mexicanos, te matan. Entonces,
Ojo, suena fácil, pero fue muy duro, ¿entiendes? 300 años de sometimiento que tuvimos los mexicanos por ellos, ¿entiendes? No era nuestro Dios, no eran nuestras figuras, y creímos fielmente y ciegamente en ellos después de 300 años de decirnos que eso era lo verdadero. ¿Entiendes? Entonces, la idea de que las ideas, los pensamientos de la época evolucionaran, trajo como consecuencia que evolucionara también la manera de producción. Cuando acabó el feudalismo, es decir, pasó del esclavismo, que éramos esclavos, y luego el feudalismo, ¿entiendes? Cuando acabó el feudalismo, que llegaron los grandes reinos, los burgueses, es decir, el comercio, fue lo que dio dinero. Comerciar. La gente pone un negocio, sabe que en un negocio hay un intercambio de bienes y obviamente, ojo, obviamente, lo importante es esa situación en la cual pues se van creando nuevas ideas. ¿A qué me refiero con eso? Ya no se produce igual. Ahora tengo que vender. ¿Qué vendo? Zapatos. ¿Cómo los produzco? Voy, busco al señor que vende piel, me pongo a curtir la piel, ya está curtida la piel, ahora esa piel voy a llegar, la voy a cortar, la voy a coser, voy a medir el zapato, la horma del pie, que así se llama la medida del pie, la horma del pie, coso el zapato, lo termino, lo pinto y ya tengo unos zapatos. Oiga, ¿cuándo están listos los otros? Me tardé una semana en hacer estos zapatos. Véngase la semana que viene porque tengo un pedido de Don Chon, ¿no? No sé cómo se llama Don Chon. A la gente que le dicen Don Chon, no sé qué es. Don Calzón, ¿no? No, la neta nunca he sabido. Sé que alguien se llama Don Chon, pero no sé por qué le dicen Don Chon. Bueno, tengo un pedido de Don Chon. Perdón por esta. Es que la neta no lo sé. Tengo un pedido de Don Chon, entonces obviamente, pues no lo voy a... ¿Entiendes? No lo sé. Es decir, no, vengas en un mes. Un mes para unos zapatos. Una semana para un par de zapatos. ¿Cuánto puedes llegar a vender? Los zapatos eran carísimos. ¿Qué llega a pasar? Como esto evolucionó todo el pensamiento, la gente empezó a crear cosas, empezó a pensar. ¿Y si en lugar de cortarlo con tijeras, hacemos una máquina que lo corte? Esto me tardaba 20 minutos. Me tarda un segundo. Otra máquina que los cosa. Otra máquina que los pinte. ¿No? ¿Cuántos zapatos haces al día? 100. No jodas, ¿cómo 100? 100. Bajó mi costo de producción. Bajó. Ahora ya no cuestan 1,000 pesos los zapatos, cuestan 100 pesos. Y ahora vendo más zapatos. La revolución industrial fue la introducción de maquinaria para poder producir las cosas que se vendían. ¿Entiendes? La burguesía era quien tenía dinero para comprar esas máquinas y que sabía que el comercio es lo que dejaba dinero. Así que comenzó a crearse lo que llamamos el capital, ¿vale? Entonces, dice... la revolución industrial. Entre 1750 y 1850, en el continente europeo, Gran Bretaña, Bélgica, el norte de Francia y algunas regiones italianas y alemanas vieron un cambio revolucionario, la introducción de máquinas para la producción. Con la revolución industrial, un número importante de hombres, mujeres y niños dejó el campo y se fue a las fábricas, donde por medio de una máquina se repetía un solo movimiento para elaborar una parte del producto terminado. A lo mejor en una empresa producíamos suelas, en otra empresa producíamos agujetas, en otra empresa producíamos los recubrimientos, en otra empresa lo armábamos, ¿entiendes? Y eso pues fue bestial. ¿Entiendes? La cantidad de mano de obra que se requirió fue brutal. Entonces,
Eso fue la revolución industrial. ¿Qué son las ciudades industriales? Con el auge de este sistema de producción, pronto se formaron las grandes ciudades industriales, que concentraban en un espacio de terreno una gran cantidad de fábricas y por tanto de obreros trabajando en ella. Alrededor de las mismas se edificaron viviendas que formaban las primeras grandes ciudades. Tú tenías una fábrica, otra fábrica, otra fábrica montadas en un lugar. La gente, en lugar de desplazarse 2 horas en burro desde su pueblo hasta acá, cambiaba de casa y ponía una casa junto a la empresa, otra casa junto a la empresa, miles de casas junto a las empresas, y la gente trabajaba allí. Entonces ya no había que desplazarse. De hecho, comenzó la migración del campo a las ciudades, porque allí te pagaban muy poco, como lo vamos a ver ahora, pero te pagaban diario, ¿entiendes? Y dice, ahí está. Condiciones de vida de la clase trabajadora, porque eso dice laborales y de vida de la clase trabajadora. Las condiciones de vida de la clase trabajadora eran diferentes en el campo que en el campo. Se trabajaba en horarios fijos de 12 a 14 horas diarias. Una campana o un timbre marcaban el inicio o fin de la jornada laboral. Las condiciones laborales eran pésimas y totalmente encaminadas a favorecer la riqueza del dueño de los medios de producción. ¿No te parece cómo trabajas para mí? Lárgate. Ahí tengo más gente que quiere venir a ocupar tu lugar. Oiga, los derechos humanos, ¿los qué? Los derechos laborales, porque la huelga, ¿la qué? No existía eso. Comenzó la explotación laboral de las personas. Entonces, por dinero, porque te morías de hambre, pues entonces eso, pues ya la gente se empezó a sentir bien. Voy, trabajo de godín durante 14 horas diarias, porque ahora la gente se queja por trabajar 8, pero eran 12 a 14 horas diarias. Si eras niño, embarazada, lo que sea, seguías trabajando. No había ningún, oye, que el seguro social, nada, absolutamente nada, ¿entiendes? Entonces, pues prácticamente, comenzó la explotación laboral. ¿A quién iba a beneficiar todas esas riquezas? A la gente que tenía lana. Entonces, allí comienza nuestra revolución industrial. ¿Entiendes? Entonces, hay varias revoluciones industriales. Esta es la primera y es la que viene en Comipems, ¿no? Porque ya después se viene una revolución que tiene que ver con la introducción de cosas tecnológicas, etcétera, 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 ¿no? Energéticos y eso. Pero ahora mismo es la introducción de máquinas, que es la primera revolución industrial, y pues fue a mediados de 1800, ¿no? Ya para pasar a 1900, se da, pues, mediados del siglo XIX, ¿no? Principios del siglo XX, porque con eso comienza nuestro siguiente tema, que pues es el tema 3. El tema 3 de historia, parece mentira, no parece chiste, pero es anécdota. El tema 3 de historia empieza ya directamente con, espera, déjalo más pequeño porque no cabe. Ahí está. Ahí está. El tema 3 de historia, déjense los muestro. Empieza con ya lo van a ver, algo llamado el nacionalismo. De mediados del siglo XIX a 1920, es decir, de 1800 y algo, ¿no? 1801, pero aquí como es mediados, pues sería 1850 a 1920, 70 años, y viene el nacionalismo, el imperialismo y la expansión en el mundo, la paz armada y la Primera Guerra Mundial. Vamos a comenzar a ver qué es la Primera Guerra Mundial y cómo llegamos allí, y la paz de Versalles y sus consecuencias. Entonces, vámonos con este tema, el primero, que es el nacionalismo, y vamos a ver de qué trata. El nacionalismo, para mi gusto, creo que fue lo peor que le pudo pasar a la humanidad, y ahorita les voy a explicar por qué, ¿vale? 3. De mediados del siglo XIX a 1920. Dice, el nacionalismo es una ideología y movimiento sociopolítico que surgió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, junto con el concepto de nación, propio de la edad contemporánea, en las circunstancias históricas de la llamada era de las revoluciones. Revolución industrial, revolución burguesa, revolución liberal, ¿no? Que fue la revolución francesa, etc. Desde finales del siglo XVIII es una ideología que atribuye entidad propia y
diferenciada a un territorio y a sus ciudadanos, en la que se fundan las aspiraciones políticas muy diversas. El nacionalismo se postula, ahí te va, antes de explicarte esto. ¿Qué es el nacionalismo? Vale, resulta que la gente hasta este momento no entendía que era un país. No se hablaba de países, se hablaba de reinos, que era un espacio de terreno dominado por un rey. Ya no hay rey, ahora va a ser un rey, un representante, perdón, una persona, que empiezan a acabarse los grandes reinos. Una persona que va a ser elegida de entre el pueblo, por el pueblo, para representar el Estado, ¿no? Y todos vamos a supeditarnos a él y vamos a darle la idea de que manda, ¿vale? Ahora, ojo, esto es importante. Resulta que la gente empezó a darle sentido a una versión de algo llamado nación. ¿Qué es una nación? Una nación es prácticamente lo que hoy conocemos como Estado. Una nación no es un territorio. Una nación no es una población. Una nación es todo junto. Un pueblo que se siente identificado con un territorio por tener las mismas costumbres y afinidad racial. Nos parecemos entre nosotros, hablamos el mismo idioma, tenemos la misma creencia religiosa, estamos en el mismo lugar, nosotros somos una nación. ¿Entiendes? ¿Por qué es peligroso y por qué esto evolucionó a mal? Ahorita te explico. Dice, el nacionalismo postula el principio de soberanía nacional, que es el poder máximo de un Estado y que ningún Estado tiene un poder superior. Nadie me va a mandar en mi propio país. El principio de nacionalidad, que establece que cada nación es libre de formar su propio Estado, donde existen fronteras que coinciden con las de otra nación. Este nacionalismo es el principio de lo que conocemos en historia como el imperialismo, ya que entre las naciones comenzaba un proceso conservador que se basaba en el control de los individuos, basándose en los intereses políticos y económicos. De hecho, somos un pueblo unido, somos un pueblo que nos gusta ser nuestro pueblo, y de hecho varía esto a somos superiores a los demás. Güey, qué peligroso. Porque bajo esa premisa de superioridad, los países comenzaron a invadir a otros países. Estos güeyes están más pobres y mecos que yo. Vamos a invadirlos y nos vamos a quedar con su territorio. Y comienza el periodo del imperialismo. Se empiezan a crear los grandes imperios. Ya no son reinos. Ahora comienza el periodo de sometimiento de las naciones solo por ser pobres. Y eso nos costó el 50% del territorio nacional, y el país imperialista que nos lo quitó fue Estados Unidos de Norteamérica. Pero ya les contaré esto con más detalle en Historia de México. ¡Brutal! Entonces, ahora entiendes por qué nos quitaron medio México. ¡Qué infelices! Bueno, es más triste de lo que crees, pero se los voy a contar después. Entonces, dice, la revolución industrial, eso no era, el imperialismo y su expansión en el mundo, 3.2. El imperialismo se puede entender como la doctrina que sostiene el dominio de unas naciones sobre otras. Yo soy mejor que ustedes, así que los voy a dominar. Es neta, es como el buleador, güey. ¿Por qué te quita tu sándwich? Porque pesa el doble que tú y te saca 20 centímetros. Si no, no te lo quitaba. Es una estupidez, parece una estupidez, pero es neta. Es como el bullying, ¿no? Entonces, ahí te va. Dice, se conoce como imperialismo al proceso de expansión económica que tuvo lugar en Europa a mediados del siglo XIX.
sobre todo a partir de 1870. Durante este periodo, muchos países europeos, especialmente Gran Bretaña y Francia, se extendieron primero de forma no oficial, es decir, su frontera llegaba hasta aquí, me voy a pasar para acá, ¿no? Porque creo que merezco, porque soy mejor que tú, este espacio. A mi vecino, oye vecino, voy a meter mi coche en tu terreno. ¿Por qué? Porque creo que estás estúpido, ¿no? Porque creo que eres el más meco de la colonia, estás medio tonto, ¿no? Entonces voy a meter mi coche ahí porque lo merezco. ¿Eso lo harías? Pues eso lo hicieron los países. Durante este periodo, muchos países europeos, principalmente Gran Bretaña y Francia, se extendieron primero de forma no oficial y más tarde se anexaron territorios. Oye, como metí mi coche ahí en tu casa, ahora me voy a quedar con ese espacio donde cabe mi coche. Ahora lo voy a anexar a mi casa, ¿no? Es neta, es de verdad que pasó eso. Y formaron colonias en África, Asia y el Pacífico. Esta expansión fue consecuencia de la búsqueda fuera de Europa de mercados y materias primas para la revolución industrial. Uy, es que necesito cosas para producir zapatos y ropa y muebles y no tengo en mi país. Voy a invadir ese país que sí tiene, ¿no? México, por ejemplo. Y se dio hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, en 1914, y permanecieron sus vestigios hasta la descolonización en los años 70. Ahí te va. La conquista de territorios fue basada en la superioridad militar y desarrollo económico que tenían las potencias imperialistas, que les facilitaba la colonización de territorios. Las colonias proveían de materias primas a los imperios y en ellas se establecían sistemas mercantilistas o administraciones estatales a fin de llevar a cabo su cometido. Asia y África fueron los principales objetivos de los grandes imperios. Sin embargo, también hubo episodios en América Latina, sobre todo por parte de Estados Unidos. ¿A quién creen que le tocó? Pues papá, Estados Unidos estaba en expansión, era una nación imperialista, era superior que nosotros en armamento y nos quitaron medio México. El 55% del territorio nacional, para ser exacto, se lo llevaron ellos. ¿Entiendes? Pero eso se los voy a contar en Historia de México porque, pues, de entrada ya se acabó la clase, ¿no? Y nos vamos a ver qué es la paz armada y la Primera Guerra Mundial el día de mañana. Chavales, mi nombre es Manuel Hernández, soy parte de Editorial IGNIUM y estoy fascinado de poder estar con ustedes, pues con estas clases de historia. Empiezan a entender cómo funciona directamente el mundo en general y pues ahora empieza a ser claro en sus cabezas, ¿no? Empieza a hacer claro en sus cabezas por qué pasaron las cosas. Las cosas no pasan porque sí, tienen una razón. Pero como no conocemos nuestra historia, estamos terminantemente destinados a repetirla una y otra vez. Y lo verás cuando veamos Historia de México. Por hoy ha sido todo. Cuídense mucho, espero que se pongan a estudiar. La neta, la clase de mañana pues viene aún peor que la de hoy, ¿no? Porque vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial y las consecuencias que tuvo en el mundo y casi vamos a llegar a la Segunda Guerra Mundial que daremos ya para el lunes más o menos. Chavales, un abrazo para todos. Recuerda que eres la única persona capaz de cambiar tu futuro, que puedes ser lo que te propongas ser siempre y cuando luches muy fuerte por conseguirlo y que si el mundo no te acompaña, pues tienes la posibilidad de cambiar tu mundo. Nos vemos el día de mañana para todos los que están viendo esto en directo. Para los que lo ven en diferido, pues dale click, ya te faltan menos videos, no te rindas, ¿no? Sabes que te voy a apoyar. Y sobre todo, 128 de 128 son posibles si le ponemos ganas. Aquí no se raja nadie, gente. Y vamos a por todas.